Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde nos sumergimos en los amores apasionados, los dramas intensos y las intrigas que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy prepárense porque vamos a explorar un tema que a todos nos encanta, esos momentos de tensión máxima, esos instantes al borde del precipicio donde el amor y el odio se entrelazan de una manera explosiva. En este vídeo vamos a analizar esas series donde las relaciones se complican, donde un tercer personaje aparece para sembrar la discordia y donde nuestros protagonistas favoritos casi, lo pierden todo. Y sí, ya lo habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Kerem, Hande y un tal Hakan que promete revolucionar sus vidas. Pero no nos quedaremos solo en ellos, exploraremos otras producciones turcas donde la tensión amorosa alcanza niveles estratosféricos. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, quiero recordarles que si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de los análisis detallados y las curiosidades que les traemos cada semana, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y formen parte de esta gran familia que comparte la pasión por las series turcas. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos y empecemos este viaje lleno de drama y pasión. Comencemos como ya anticipamos con la serie donde Kerem y Hande se enfrentan a una prueba de fuego gracias a la intervención de Hakan. Aunque no mencionamos una serie en específico, nos enfocaremos en la idea de un trío amoroso conflictivo, algo recurrente en muchas producciones turcas. Imaginemos que Kerem y Hande son una pareja sólida, con una historia de amor intensa y llena de obstáculos superados. Ambos son jóvenes, guapos, exitosos en sus respectivas carreras y están profundamente enamorados. Pero como suele suceder en los dramas turcos, la felicidad no puede durar para siempre. La vida, como una hábil guionista, siempre tiene un as bajo la manga, listo para desatar el caos. Kerem, el joven emprendedor, ha construido su imperio con esfuerzo y dedicación, demostrando que la ambición y el trabajo duro pueden llevarte lejos. Su carisma natural y su sonrisa encantadora lo convierten en el centro de atención donde quiera que vaya, pero detrás de esa fachada de seguridad se esconde un hombre vulnerable, temeroso de perder el amor que ha encontrado en Hande. Él la ve como su alma gemela, la compañera ideal con la que sueña compartir un futuro lleno de éxitos y alegrías. Hande, por su parte, es una talentosa diseñadora con una visión única y un espíritu creativo que la distingue. Su belleza cautivadora y su inteligencia la convierten en una mujer admirada y deseada, pero ella ha elegido a Kerem, reconociendo en él la honestidad y la pasión que siempre ha buscado en una pareja. Juntos forman un equipo imparable, complementándose a la perfección y apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Sin embargo, la tranquilidad de su idílica relación se ve amenazada con la llegada de Hakan, un personaje que irrumpe en sus vidas como un huracán, dispuesto a desestabilizar todo lo que han construido. Hakan es un hombre enigmático con un pasado oscuro y una ambición desmedida. Su poder económico y su influencia social lo convierten en un adversario formidable, capaz de manipular a su antojo a quienes lo rodean. Su mirada penetrante y su sonrisa calculadora ocultan una personalidad fría y despiadada, dispuesta a todo con tal de conseguir lo que quiere. Aquí es donde entra en escena Hakan. Hakan es un hombre carismático, poderoso y con una personalidad arrolladora. Puede ser un antiguo amigo, un nuevo socio comercial o incluso un familiar lejano. Lo importante es que Hakan tiene una cosa clara, quiere a Hande y está dispuesto a hacer lo que sea para conquistarla. No le importa que Hande esté con Kerem, ni le importan los sentimientos de ninguno de los dos. Hakan es un villano con todas las letras, un personaje que solo piensa en sí mismo y que no duda en utilizar cualquier estrategia, por más sucia que sea, para lograr su objetivo. Su obsesión por Hande lo consume, convirtiéndolo en un ser implacable, capaz de traicionar, engañar y hasta destruir con tal de tenerla a su lado. La tensión entre Kerem y Hakan se hace evidente desde el primer momento. Ambos se miden, se desafían y compiten por la atención de Hande. Las miradas cargadas de veneno, las indirectas afiladas y las provocaciones constantes son el pan de cada día. Hande, por su parte, se siente confundida y atraída por la personalidad arrolladora de Hakan, a pesar de que sabe que su corazón pertenece a Kerem. La lealtad de Hande es puesta a prueba constantemente. Se debate entre la seguridad y el confort que encuentra en Kerem y la adrenalina y la pasión que despierta Hakan. Esta dualidad la atormenta, generando un conflicto interno que la consume por dentro. Esta situación genera un clima de incertidumbre y desconfianza en la relación entre Kerem y Hande.
Las discusiones se vuelven más frecuentes, los celos más intensos y la pasión comienza a tambalearse. Kerem se siente amenazado por la presencia de Hakan y teme perder a la mujer que ama. La inseguridad lo invade alimentando sus miedos y breas. Ande se siente culpable por la atracción que siente hacia Hakan y lucha por mantener su compromiso con Kerem. El remordimiento la carcome, haciéndola sentir que está traicionando la confianza de Kerem. La trama se complica aún más cuando Hakan comienza a manipular a Ande, utilizando información confidencial o secretos del pasado para sembrar dudas en su mente sobre Kerem. Hakan es un maestro de la manipulación y sabe exactamente qué decir y qué hacer para desestabilizar la relación. Descubre un secreto del pasado de Kerem, un error que cometió en su juventud, y lo utiliza para envenenar la mente de Ande, haciéndola dudar de su honestidad y de sus verdaderas intenciones. La serie se convierte en un torbellino de emociones, donde la intriga, el drama y la pasión se entrelazan de una manera fascinante. Los espectadores se preguntan constantemente si Kerem y Ande lograrán superar esta prueba de fuego o si Hakan conseguirá separarlos para siempre. El final, por supuesto, está lleno de sorpresas y giros inesperados. Un final que dejará a todos boquiabiertos, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con la necesidad de saber qué pasará después. Ahora, saltando a otro melodrama turco, hablemos de Amor Eterno. Aunque no hay un Hakan en esta serie, la tensión entre Kemal y Emir es constante y asfixiante. Amor Eterno es un drama romántico que nos cuenta la historia de Kemal, un joven ingeniero de una familia humilde, y Nihan, una chica de una familia adinerada y con problemas. Su amor es puro e intenso, pero las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir, un hombre obsesionado con Nihan, los separan. Emir es el villano de la serie, un personaje despiadado y sin escrúpulos que hará todo lo posible por mantener a Nihan a su lado. Está obsesionado con ella y no le importa el sufrimiento que le cause. Su obsesión va más allá del amor, es una necesidad de poseerla, de controlarla, de convertirla en un objeto de su propiedad. Emir obliga a Nihan a casarse con él, separándola de Kemal y truncando sus sueños de felicidad. La manipula, la chantajea y la aísla de su familia y amigos, convirtiéndola en una prisionera en su propia vida. A partir de ese momento, la serie se convierte en una lucha constante entre Kemal y Emir por el amor de Nihan. Kemal, destrozado por la pérdida de su amada, se marcha de Estambul y regresa años después convertido en un hombre poderoso y dispuesto a vengarse. Su corazón está lleno de rencor y sed de justicia. La tensión entre Kemal y Emir es palpable en cada escena. Sus encuentros son explosivos, llenos de reproches, amenazas y un odio visceral. Ambos están dispuestos a todo con tal de conseguir lo que quieren, el amor de Nihan. Utilizan todos los recursos a su alcance, desde la manipulación y el engaño hasta la violencia y la intimidación. La serie juega constantemente con las emociones del espectador. Vemos a Kemal y Nihan sufriendo por su amor prohibido, luchando contra las adversidades y buscando una manera de estar juntos. Pero Emir siempre está ahí, acechando en las sombras, dispuesto a destruir cualquier esperanza de felicidad. Amor Eterno es una serie que te atrapa desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. El drama, la pasión y la intriga se combinan para crear una historia inolvidable. Un cuento trágico de amor y pérdida, donde el destino parece empeñado en separar a los protagonistas. Siguiendo con los dramas intensos, no podemos olvidar Madre. Si bien no hay un conflicto amoroso directo como en las series anteriores, la tensión emocional es constante debido al maltrato que sufre Melek a manos de su madre y su padrastro. La serie nos muestra la dura realidad de muchos niños que sufren en silencio, víctimas de la negligencia y el abuso. Zeynep, una joven profesora sustituta, se da cuenta de la situación de Melek y decide tomar cartas en el asunto. Su instinto maternal se despierta al ver el sufrimiento de la pequeña. Zeynep siente una fuerte conexión con Melek y decide adoptarla, convirtiéndose en su madre protectora. Juntas huyen de Estambul para empezar una nueva vida, lejos del maltrato y el sufrimiento. La serie se centra en la relación entre Zeynep y Melek, en su lucha por sobrevivir y en su búsqueda de la felicidad. Su vínculo se fortalece día a día, convirtiéndose en una relación de amor incondicional y protección mutua. La tensión en Madre radica en el miedo constante a ser descubiertas por la madre biológica de Melek y su padrastro, quienes no están dispuestos a renunciar a la niña. La serie es un drama conmovedor y realista que aborda temas como el maltrato infantil, la maternidad y la importancia del amor y la protección.
Madre te hace reflexionar sobre la realidad de muchos niños que sufren en silencio y te muestra la fuerza del amor incondicional. Una historia de esperanza y superación, que nos recuerda que siempre hay una luz al final del túnel. Por último, aunque hay muchísimas series más que podríamos mencionar, echemos un vistazo a Sila, cautiva por amor. Esta serie es diferente a las anteriores, ya que la tensión no se centra tanto en un trío amoroso, sino en las diferencias culturales y las tradiciones arcaicas. Sila es una joven que fue vendida cuando era niña y criada en Estambul por una familia rica. Años después es obligada a casarse con Boran, el jefe de una tribu en Mardin, para evitar una guerra entre familias. Sila se ve obligada a abandonar su vida en Estambul y a adaptarse a las costumbres de Mardin, un lugar donde las mujeres tienen un papel muy limitado y donde las tradiciones son más importantes que la libertad individual. La tensión en la serie radica en la lucha de Sila por adaptarse a su nueva vida y por defender sus derechos como mujer. Se enfrenta a la oposición de Boran, quien al principio la ve como una simple propiedad, y de las demás mujeres de la tribu, que la consideran una extraña. Su rebeldía y su espíritu independiente chocan con las costumbres ancestrales de la tribu. A pesar de las dificultades, Sila no se rinde y lucha por cambiar las cosas. Poco a poco, Boran se enamora de ella y comienza a cuestionar las tradiciones de su tribu. Juntos luchan por construir un futuro mejor para Mardin, donde las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres y donde la libertad individual sea respetada. Sila, cautiva por amor, es una serie que te atrapa por su historia de amor y por su mensaje de esperanza y superación. Un relato sobre la lucha por la igualdad y la libertad, que nos muestra que el amor puede superar cualquier barrera cultural. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas donde la tensión amorosa y emocional nos mantiene al borde del asiento. Hemos visto cómo un tercer personaje puede poner a prueba una relación, cómo el odio y la venganza pueden destruir el amor y cómo la lucha por la libertad y la igualdad puede superar las adversidades. Cada una de estas series nos ofrece una visión única y fascinante de la cultura turca y de las complejidades de las relaciones humanas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber cuál de estas series les ha gustado más y qué otros dramas turcos creen que deberíamos analizar en el futuro. Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Sus recomendaciones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que sea de su interés. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas. Que sigan disfrutando de estas historias llenas de pasión, drama e intriga. Adiós.